sea su trono y su gloria, porque Él es santo y porque Él es bendito por todas las edades. Gracias a Dios y a todos los que dedican su tiempo para nutrirse de la palabra de Dios, porque yo no hago nada, ni nunca he sido nada. Fui llamado y conmovido a misericordia, como usted y como yo, pero sin merecer esa misericordia tampoco. Sin merecer tampoco esta salvación, como usted ni como yo tampoco. He sido llamado así, pero no la merezco igual que usted, igual que yo. Aquí no hay un hombre en la tierra que merezca esta salvación, nacido de mujer, ninguno. Ningún ser viviente, ningún ser humano. Pero nuestro Dios, por su divino amor, amados hermanos y amigos, nos la entregó, nos la dio, nos la regaló por su amor y su misericordia que Él tiene para lo que en verdaderamente le aman. Como dice la palabra de Dios, para los que le aman de verdad, Él no tiene esta salvación reservada a usted y a mí y a todos nosotros. Pero en el nombre poderoso de su Hijo Jesús, damos gracias a Él Todopoderoso, primeramente, y también damos gracias a su Hijo Jesús. Porque si su Hijo Jesús nos había venido por el amor bendito, a morir por nosotros, a ofrecerse y pagar toda la maldad y toda nuestra culpa, nosotros hoy no estuviéramos aquí hablando de su santo y bendito nombre. Como siempre, quiero empezar en el nombre de poderoso de Jesucristo, las Sagradas Escrituras, para la gloria del que vive y reina. Gloria a Dios. Bendito sea. Gloria a Jesús. Y hoy vamos a hablar y vamos a enseñar para la gloria de Dios bajo este y bendito tema. Se trata hoy, el tema es: tu corazón no puede amar dos cosas al mismo tiempo. De esto que vamos a enseñar hoy. Vuelvo y repito de qué se trata, de qué vamos a enseñar hoy. Y repito de nuevo: tu corazón no puede amar dos cosas al mismo tiempo. De esto se trata hoy esta enseñanza. Tu corazón no puede amar dos cosas al mismo tiempo. Ni el suyo, ni el mío. No hay ningún corazón humano que lo pueda hacer. Por eso hoy vamos a enseñar esto, porque a veces en nosotros mismos, en todos nosotros, yo soy el primer vil pecador, porque siempre lo digo, no soy digno de predicar la palabra de Dios, porque soy un vil pecador. Santo es Dios y santo es el Cordero. A veces nosotros queremos amar dos cosas al mismo tiempo. Y nosotros no podemos amar dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está hecho con la capacidad, no lo creó Dios con esa capacidad, mejor dicho, para que nosotros podamos tener esa capacidad de amar dos cosas al mismo tiempo. El corazón que Dios nos creó, uno de los tantos miembros del cuerpo que tenemos nosotros, pero estoy hablando del corazón de uno de los miembros del cuerpo, que Dios nos creó, este corazón solamente puede amar una vez, solamente puede amar una sola cosa a la vez. No puede amar dos cosas al mismo tiempo. No puede compartirse para amar dos cosas al mismo tiempo. Tiene que amar a una, dice las Escrituras, pero tiene que aborrecer la otra, dejar la otra. Y nosotros pensamos a veces, nos engañamos a nosotros mismos, que nosotros podemos hacer estas cosas. En el cristianismo, esto se ve mucho en muchas de las personas que quieren seguir siendo cristianos,
pero amar el mundo también. O sea, amar las cosas del mundo. Quieren compartir el corazón, quieren que el corazón ame dos cosas al mismo tiempo. Quieren amar a Dios, pero también quieren amar al mundo, a las cosas del mundo. Esto no es posible, hermano. Tu corazón no puede amar dos cosas al mismo tiempo. Tiene que amar una de las dos. Y a veces nosotros pensamos que vamos bien y que Dios sí está de acuerdo y que Dios sí nos está apoyando, porque nosotros no hemos comprendido que nosotros estamos bajo la ley de Cristo Jesús, de un sumo sacerdote, gloria a Dios, de un sumo sacerdote que Dios estableció y se llama la perfecta ley de la libertad, porque es la que nos libertó del pecado por la sangre de Cristo. Y nosotros ahora, al ver un nuevo cambio de sacerdocio y una nueva ley, la cual ya estaba predestinada y estaba reservada desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios Jesucristo, nuestro Señor, que es el sumo sacerdote. Dice de la tribu, no de Leví, santo Dios, de la tribu de Judá, santo Dios, santo Dios. El león de la tribu de Judá, Jesucristo. Santo Dios, bendito Cordero de Dios. Y nosotros quizás no hemos comprendido, ni hemos entendido, porque a veces yo pienso, como no veo que no pasa nada en mi vida, como yo veo que todo va bien, yo pienso que Dios sí está de acuerdo con lo que yo estoy procediendo, como yo estoy haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque yo pienso, bueno, por falta de enseñanza de las Escrituras. También por responsabilidad mía propia de yo no buscar conocimiento de Dios, porque las Escrituras no tienen interpretación privada. Dios no le dijo a los pastores, bueno, mire, ustedes son los que van solamente a tener las Escrituras. Los hermanos no. No, Dios no dijo así. Dios dijo que las Escrituras, Él iba a escribir, dice Dios que iba a poner sus leyes ahora, no en las tablas de piedra que Moisés una vez rompió por la desobediencia de Israel, sino en nuestros corazones. Y que nadie diría, conoce a Jehová, porque Jehová dijo, de cierto digo que todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Ve? Era que ya Dios tenía tenía estos predestinados. Y ahora la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones. Pero con una tinta, no de tinta la que nosotros fabricamos, con la sangre de Cristo Jesús es la tinta. Por eso dice el apóstol Pablo, vosotros mismos sois las cartas. Vosotros sois las cartas vivas. Nosotros somos estas cartas. Porque Dios las escribió aquí en nuestros corazones. Y la tenemos aquí con nosotros también imprimida en estos libros. Y por nosotros quizás no dedicar un tiempo, porque nosotros quizás no dedicar un momento para escudriñar las Escrituras, nosotros pensamos que podemos amar dos cosas al mismo tiempo. Y nosotros pensamos que Dios sí está de acuerdo y que Dios me lo está aprobando y que Dios está conmigo y que Dios lo está aceptando. Por la falta de que yo no estoy escudriñando las Escrituras, no estoy buscando conocimiento de Dios, por la falta también de muchos que se han corrompido, que Dios los levantó a enseñar para edificar, porque Dios lo que quiere es que el cuerpo de Cristo llegue. Gloria a Dios, que somos nosotros. El propósito de Dios lo dice en Efesios. Lo dice en Efesios capítulo 4, que Dios quiere que el cuerpo de Cristo llegue a la plenitud de Cristo, pero no a la plenitud de Cristo a decir que yo soy Jesucristo, téngase cuenta con eso, ¿no? A la plenitud de Cristo quiere decir al conocimiento de la santísima voluntad de Dios. A ese conocimiento. Y para el cuerpo de Cristo llegar ahí, necesita ser enseñado. Y por eso el Señor dijo, y por eso yo constituí pastores, y por eso yo constituí maestros, y por eso yo constituí profetas a otros. Para edificar, para enseñar, para construir en el cuerpo de Cristo. La lástima que muchos se han desviado, y se han desviado por la raíz de todo mal, que es el amor al dinero, y por eso que muchos están viviendo hoy, su corazón está viviendo en dos pensamientos.
amando dos cosas, queriendo amar dos cosas al mismo tiempo, y es imposible hacer esto, hermano. Y hoy vamos a demostrarlo por la Sagrada Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar con este ejemplo primeramente. Con el ejemplo de Israel, porque siempre comienzo con Israel como ejemplo. ¿Y por qué comienzo mayormente como Israel como ejemplo? Bueno, en el tiempo de Israel, estoy hablando en el tiempo antiguo, el antiguo pacto. ¿Por qué lo comienzo como ejemplo? Bueno, porque ellos fueron el pueblo que Dios llamó, el pueblo que Dios apartó, y ellos mismos también vivieron lo que hoy la iglesia está viviendo, y en muchas de las obras malas que la iglesia está haciendo hoy, también ya ellos la hicieron. Y entonces nosotros tenemos que copiar estas cosas como ejemplo para nosotros no copiar lo malo que ellos hicieron, sino copiar las cosas buenas. Las cosas buenas que le agradaban a Dios, lo que Dios mandó a que se hiciera. Y eso es lo que está pasando a veces en la iglesia de Cristo Jesús. Y voy a poner este ejemplo, mire, con Israel. Vámonos, si quieren, a Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a comenzarlo en el versículo 20. Mire lo que pasa aquí. En el tiempo conocemos la historia de Rey Acá, que se casó con Jezabel, una mujer gentil y idólatra, hechicera y todo. Esa mujer tenía hasta su propio profeta, sus profetas de ella, que les rendían homenaje a su ídolo Baal. Baal significa en la traducción Señor. O sea, ese era el Señor de ellos. Gloria a Dios para siempre. Y ellos le rendían culto a ese Señor, pero ese no era el Señor de los señores, ni Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, no. El Señor que ellos habían hecho, el ídolo que habían hecho, y le llamaban Baal, y significa Baal Señor. Bueno, ¿qué pasa aquí? Israel se corrompe. Israel se aparta de los mandamientos de Dios, de las leyes que Dios dictó a Moisés. Gloria a Dios para siempre. Y se corrompe porque el rey Acá es el primer causante. A él casarse con Jezabel. Jezabel es una mujer, como acabé de explicar, una mujer que vive en la idolatría y en la hechicería. Y es una mujer pagana que no conoce a Dios, ni tampoco está interesada en conocer al Dios de Israel. Y acá se casa con ella una cosa que estaba prohibido por Dios, que no se podía unir nadie, ni un judío, a una mujer extranjera, ni tampoco una judía a un hombre extranjero. Y él es el primero que inflige. Ustedes, hermanos, las consecuencias es que cuando nosotros infligimos la ley de Dios, cuando nosotros nos volvemos transgresores de la ley de Dios, y corrompe él mismo con su esposa corrupta a todo el pueblo judío. Y el pueblo judío ya está en pos de Baal, pero no del Señor de señores, sino de este ídolo. Y Dios levanta a su profeta, Elías, para darle una palabra, gloria a Jesús, santo Dios, a su pueblo. Y Dios, así como Dios levanta a sus siervos y a sus siervas también, que la mujer es una sierva de Dios, igual que nosotros. Lo que no puede tener autoridad, pero es una sierva de Dios. No se le puede quitar eso. Para también Dios ha hecho lo mismo que Dios hacía atrás con Israel, lo ha hecho con nosotros. Dios ha levantado a su siervo, a su sierva, también a nosotros, para llamarnos a nosotros ahora a que tenemos que decidirnos y tomar una decisión. Porque dice Dios, tu corazón no puede amar dos cosas al mismo tiempo. Y aquí comenzamos en 1 Reyes 18:20, en el nombre poderoso de Jesucristo. Nuestro Señor dice así. Dice, pero arriba dice, Elías y los profetas de Baal. Elías es el profeta de Dios y los falsos profetas son los profetas de Baal. Dice las escrituras que eran 450 falsos profetas de Baal, que eran de Baal. Que esos profetas, claro,
eran dirigidos por Jezabel, esos falsos profetas. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Acá reunió al pueblo de Israel. Porque Jehová tiene una palabra para el pueblo judío. Porque Jehová tiene una palabra a través de su profeta Elías. Y necesita el pueblo estar reunido. Porque llegó el momento que Jehová está llamando a su pueblo ya a que tome una decisión. Y tiene que tomarla ese mismo día. Porque Jehová lo ha llamado para esto. Dice la palabra de Dios que acá convocó a todos los hijos de Israel, o sea, convocó a todo el pueblo. Y reunió también a los profetas en el monte de Carmelo. Pero esos profetas son los profetas de Baal, los 450 hombres. Solamente ahí, hay un solo profeta, que es el profeta Elías, que es el profeta de Dios. Los otros son falsos profetas de Baal el ídolo. ¿Y qué pasa aquí? Viene palabra de Jehová a Elías en el monte de Carmelo. Gloria a Dios, santo Dios, para Israel, gloria a Dios. Así Dios ha traído palabra hoy. Palabra de Él para la iglesia, para nosotros hoy. Igualmente que trajo para Israel. Santo Dios para siempre. Y dice así, en el 21, ponga asunto. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ve. No podemos estar en dos pensamientos. No podemos amar, nuestro corazón no puede estar en dos pensamientos. No puede amar dos cosas al mismo tiempo. ¿Hasta cuándo? Dijo Dios a través del profeta Elías. Vosotros, dice, ¿hasta cuándo? Dice, gloria a Dios para siempre. Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, y en pos de él. Dijo Dios, ya, Israel, decídete. Elige ahora mismo. Tú no puedes amar, tu corazón no puede amarme a mí y amar a Baal. Si yo soy Dios tuyo, el Dios tuyo, Israel, dijo Dios a través de su profeta. Hoy tú tienes que tomar una decisión, porque tú no puedes amar dos cosas al mismo tiempo. Si yo soy Dios tuyo, de verdad, ven en pos de mí. Pero si aquel Baal, ese ídolo es Dios tuyo, ve en pos de él. Llegó el momento de que Israel tenía que decidirse. Llegó el momento que Dios lo llamó y le dijo, ya no más. No puede vivir así, porque así Dios no lo acepta. Porque tú tienes que amar o me ama a mí o en pos de mí, o te va en pos de Baal. Por su profeta. Dice las escrituras, gloria a su para siempre. Y el pueblo no respondió palabra. Hermano, lo dejó mudo. Porque lo puso en una decisión difícil. Se quedó mudo. Porque tenía que tomar una decisión. Y no podía, su corazón ya su corazón no podía estar en dos pensamientos, hermano. Que era así que estaba el corazón de los judíos en dos pensamientos. Ellos se habían corrompido sirviendo a Baal, pero ellos también querían servir a Jehová. Pero no podía pasar, estas cosas no podían hacer, porque ellos no podían amar a dos señores. Ellos querían amar a dos señores, pero su corazón de ellos, ni el suyo ni el mío, está capacitado, porque Dios no lo capacitó para amar a dos señores, sino para amar a un Señor. Y por eso le dice Dios a través de su profeta, Elías, que hasta cuándo ellos van a estar así. Gloria a Jesús para siempre. En dos pensamientos. Si Jehová es Dios, gloria a Dios para siempre, seguirle. Y si Balaal es el Dios que ellos creen que es, entonces se vayan a Balaal, pero no pueden servirle a dos señores.
Y según aquí registra las escrituras, no voy a leer mucho, no voy a entangarme más en el tema, porque solamente no quiero salirme mucho, estoy hablando de lo que es que tu corazón no puede amar dos cosas al mismo tiempo. Según las escrituras, aquí, en ese día se derrama la gloria de Dios sobre este profeta. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Israel ve la gloria otra vez de Dios, no que no la había visto, no, la vuelve a ver. Gloria a Jesús, santo Dios. Dice la escritura cómo Elías le dice a esos 450 falsos profetas de Baal. Bueno, vamos que nos den 2 bueyes, uno para y los piquemos, uno para ustedes y uno para mí. Y vamos a picarlo, vamos a ponerlo en el altar y vamos a poner la leña, pero no vamos a encender fuego. Y ustedes claman al Dios de ustedes. Primero les dio la oportunidad para que clamen a su Dios, para que su Dios encienda este fuego. Santo Dios para siempre, gloria a Jesús para siempre. Usted ve la gloria donde Dios derramó su gloria, donde otra vez su profeta. Y Elías le da la oportunidad para que ellos sean los primeros, y Elías quedarse después, segundo lugar, para que ellos lo hagan primero. Pero la palabra dice que estos hombres hasta se cortaron como ellos lo tenían por costumbre, clamando a ese Dios que ellos le servían, al famoso Baal, ese señor ídolo. Y hasta se cortaron para que le respondiera y le encendiera fuego. Y no funcionó nada. La voz del nombre de Dios para siempre. Todo estaba muerto porque era un Dios muerto, no es un Dios vivo. Ese era el Dios que Israel estaba amando, pero también quería amar al mismo tiempo al Dios vivo. Y Dios dijo, decídete, o te vas en pos. Si yo soy tu Dios, tú me amas a mí. Y si no, vete en pos de Balaam. Así dice Dios, si tú me amas a mí, decídete hoy, hermano o hermana. O ama el mundo, o vas en pos del mundo, o viene en pos de mí. Dice la Sagrada Escritura, bendito Dios para siempre. Bendito Dios. Que cuando llegó el turno de Elías, usted se lo puede leer si quiere, eso uno sabe cosas, porque uno ve la gloria de Dios y la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que Elías mandó a hacer una zanja también. Y Elías reparó el altar ahí de Jehová, porque estaba en ruina, usted sabe, ya estaba descuidado. Y puso la carne del buey ahí. Dice la palabra de Dios, y mandó a echarle 3 veces, gloria a Dios, cubos de aguas. Oiga, hasta 3 veces. Lo empapó, dice que la leña se empapada de agua, para que no hubieran decir los falsos profetas, no, tú hiciste trampa. Alabado sea el nombre de Dios, las cosas de Dios son transparentes, la voz de Dios, aquí no hay trampa, es que el poder de Dios, la gloria de Dios que se ha manifestado, hermano y hermana, y en ese profeta, para que Israel se decida ya, y tiene que aborrecer a uno de los dos. Dice la palabra de Dios que cuando Elías, el agua corriaba, eso estaba tan mojado que no había fósforo que lo podía prender. Dice la palabra de Dios que cuando Elías clamó, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Dice que cuando él clamó y dijo que yo sé que tú me he hecho esto. No, Elías no lo hizo porque Elías estaba orgullecido. He hecho esto porque tú quisiste que lo hiciera. ¿Ves? Fue Dios que le dijo que lo hiciera. Alabado el nombre de Dios para siempre. Ahora te pido que mande fuego para que encienda este altar. Dice la palabra de Dios que cuando ese fuego descendió, hermano, encendió todo y consumió todo. Alabado de Dios para siempre. Ese es el Dios vivo que respondió. Y cuando vieron los judíos que ese fuego descendió y consumió todo, y que el Dios que ellos estaban amando también, no, que era un falso Dios, que no había hecho nada, entonces dijo, Jehová es el verdadero Dios. Entonces sus corazones comenzaron ya a decidirse. Dice, ahora vamos en pos de Jehová, vamos a amar a Jehová. Pero ya no podían seguir más en 2 pensamientos. Y a veces nosotros queremos, así a veces pasa con nosotros aquí, mayormente con nosotros los cristianos. Queremos seguir diciendo que somos cristianos, pero queremos seguir amando al mundo, las cosas del mundo. Y hoy Dios te llama para que te decida. Hay veces los pongo como ejemplos. Hay muchos artistas en mi propio país que dicen que se han convertido, que son cristianos.
pero siguen cantándole fiesta, cantando el mundo. Cuando el mundo hace una discoteca o un bar o cualquier lugar, en cualquier sitio, en República Dominicana o fuera de República Dominicana, le ofrecen un contrato para que vaya a cantar por esa noche, van y cantan esa noche. Y después que cantaron la música del mundo, se embriagaron no sé cuánta gente, quizás no sé cuántos se emborracharon, perdieron el tino y hubo hasta pleito, porque así, eso es lo que pasa cuando están en esa fiesta, muchas cosas pasan de esas cosas. Entonces vuelven otra vez y van y cogen las escrituras. Y vuelven otra vez a la congregación, como que nada, que todo está bien. Señor, dice el Señor, no, tú no puedes, tu corazón, porque quieren tener su corazón, su pensamiento, su corazón en dos. Dice el Señor que tú no puedes tener tu pensamiento en dos, porque tú tienes que decidirte. Porque si tú te decides porque Jehová es el Dios, si te decidiste por Dios o por el mundo. Y muchos de ellos que le han preguntado periodistas, pero usted sigue cantando música del mundo, usted sigue participando en los conciertos como antes de usted convertirse, ¿cómo usted hace esas cosas? Y ellos contestan declaradamente, no, porque no solo del pan vive el hombre, sino toda palabra que sea la boca de Dios, cosa que no tiene nada que ver con esto, a la respuesta que ellos están dando, pero también ellos quieren justificarse que eso es su trabajo de ellos. Ese es su trabajo de ellos. Pero es lo que le estoy diciendo, porque nosotros queremos justificar lo que hacemos y queremos justificar, decir que ese es nuestro trabajo, porque nosotros queremos seguir en dos cosas. Queremos amar dos cosas al mismo tiempo. Queremos amar a Dios y también al mundo. Pero Dios dice, no, decídete, porque tu corazón no puede estar en dos pensamientos. Porque tú no puedes amar a dos señores, dice Dios. Porque tú vas a aborrecer uno, tienes que dejarlo uno de los dos. Entonces yo dije, tiene que dejar o al mundo o dejarme a mí. Y a veces pasa esas cosas. Y por eso te crees que Dios dice, no, gloria a Dios. Y muchos pastores de congregaciones, donde ellos se congregan, le dan parte a esas personas que todavía su pensamiento está en dos cosas, que todavía quieren amar dos señores al mismo tiempo. ¿Por qué le dan parte? Porque la iglesia no está mirando en verdaderamente para las condiciones, no está mirando las condiciones ni los mandamientos, ni las reglas que Dios estableció en su santidad de su palabra. Sino la iglesia está mirando que este es un artista famoso y se congrega en la congregación donde yo estoy y que él da un diezmo bueno. ¿Por qué? Porque es un artista, gana mucho y tiene dinero. Y como él da un buen diezmo, eso es lo que miran. No importa que él siga cantando en el mundo y diciendo que él es cristiano y que él es un siervo de Dios. Yo no importa darle yo parte en la congregación para que se pare adelante y coja la Sagrada Escritura y comience a predicar la palabra de Dios. Pero su corazón está en dos pensamientos, está amando a dos señores. Él tiene que renunciar, él lo puede hacer, pero primero hay que renunciar a uno de los dos. Pero hoy las iglesias no miran esos. Hermano, yo conocí a un tío mío, segundo tío mío, que él vendía tabaco de andullo, ya él partió, está descansando con Cristo. Porque me dieron estos días que murió. Y ese hombre, allá en un campo pobre, cuando usted quiere de verdad, usted toma la decisión, hermano, y no coge una excusa. Pongo ese ejemplo de ese tío mío para que usted vea. Estos artistas ninguno quieren. Ellos no quieren, ellos quieren seguir amando el mundo, quieren seguir la farándula y seguir a Dios y amando a Dios. No se puede, hay que renunciar a uno de los dos. Y así no solamente artistas, muchas personas que no son artistas, que son hermanos como usted y como yo, normales, que no tienen ninguna profesión de cantar, quieren seguir haciendo lo mismo. Y me recuerdo de ese tío mío, que él mismo me hace el testimonio, me dice, sobrino. Él me hablaba, yo era un muchachito jovencito. Cuando él me hablaba que me convertía, yo tenía como 15 años. Sobrino, conviértase. Y yo le decía, no, yo estoy muy joven y cosas, usted sabe, cosas de juventud. Y me dice, mire sobrino, una vez yo vendía tabaco de andullo. Y una vez salí a vender mi tabaco de andullo. Yo tenía como 4 hijos, 5, tenía mucho. Para mantener a mi familia. Y me encontré una persona
que me dijo, pero usted es que es cristiano y está vendiendo tabaco de andullo. ¿Sabes que los tabacos para fumar, que ese tabaco de andullo procesado? Y cuando ese hombre me dijo a mí así, sobrino, mire, yo me sentí tan mal. Bendito Dios, pero oiga, el hombre es de eso que depende el hombre. Santo Dios, pero ahí no, hay como 4 y 5 con la mujer que mantiene de eso mismo. Y le pedí al Señor, sobrino, y dije, bueno, Señor, yo sé que tú tendrás que ayudarme, porque yo no puedo seguir ya vendiendo tabaco, yo tengo que dejar esto, Señor. Y Dios lo llamó que estaba vendiendo su tabaco, que bebía de eso, pero llegó un momento que ya él tuvo que tomar una decisión y tuvo que apartarse. Y dijo, ahora tú sabrás, Señor, cómo me vas a ayudar. Pues mire, él comenzó y inventó un negocio de especias, de malagueta, de canela, clavo dulce, que la empacaba en plástico, venía en sobrecito. Y comenzó su negocio y los colmados le compraban, que vendía de eso. Y siguió y comenzó su clientela porque Dios estaba ahí. Y el hombre no pereció, ni su familia tampoco. Usted ve, él inventó otra cosa y Dios lo apoyó. Dios le dio a él el camino para que tuviera clientela, para que él viviera eso. Y de eso vivía. No me diga usted, hermano, a mí. Usted me va a coger a mí como excusa que este es mi trabajo y de esto es lo que yo vivo, porque depende. Hay trabajo que yo me convierto a Jesucristo y yo puedo seguir en él. Pero hay un trabajo que yo me convierto a Jesucristo y yo tengo que dejar ese trabajo. Tengo que poner en proyecto y en plan para dejar ese trabajo. No lo digo a usted que lo deje de hoy a mañana, porque hay veces personas que se convierten a Cristo, hasta el mismo artista que tienen ya un contrato firmado y tienen que cumplir ese contrato. Si no cumplen ese contrato, van para la cárcel y demanda millonaria. Bueno, usted tiene un compromiso, antes usted conoce a Jesucristo, usted firmó ese contrato. Bueno, usted tiene que cumplirlo, cúmplalo. Pero sí, ya Dios sabe Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que está viendo, pero ya usted tiene su pensamiento y dice, bueno, Señor, de aquí para adelante ya cuando yo cumpla este contrato, que ya me queda poco, hasta aquí llegó esto ya. Pero no, usted sigue igual. Sigue cuando le ofrecen otro contrato, usted acepta otro. Y cuando le ofrecen otro, usted acepta otro. Y usted coge como excusa que de esto es que usted vive. Pero usted no puede amar a Dios y al mundo. Usted tiene que decidirse y decir, Señor, así Dios nos está llamando a nosotros, al pueblo de Cristo Jesús. Que hoy en día usted y yo, nosotros tenemos que decidirnos porque nuestro corazón no puede estar en dos pensamientos. O Dios o el mundo. Gloria a Dios para siempre. Y dice así, vamos a coger otro ejemplo. San Mateo, capítulo, Jesucristo lo dijo claramente también, y también lo dijo a través del profeta ahora Elías, al pueblo judío. Y ahora vuelvo otra vez, lo dice otra vez de nuevo, a nosotros también todos. San Mateo, capítulo 6. Que tampoco nosotros podemos vivir en dos pensamientos. O amamos a Dios o amamos al mundo. O sea, amamos las cosas del mundo, las cosas de los placeres del mundo, o amamos a Dios y aborrecemos los placeres del mundo. O aborrecemos a Dios y amamos los placeres del mundo. Tenemos que decidirnos ya, dice el Señor, porque no podemos amar a dos señores al mismo tiempo. Porque tenemos que aborrecer a uno de los dos. Eso está escrito bíblicamente comprobado. 6:24. Lo vamos a demostrar en Mateo 6:24 todavía más claro. Lo que Elías dijo, que hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos. ¿Ves? Si Jehová es Dios, podían venirse y seguirle. Pero si Balaán es Dios, y en pos de Balaán, de Baal. Santo Dios para siempre. Porque ustedes no pueden amar, dijo Dios a través de su profeta, a su pueblo judío. Ustedes no pueden amar a dos señores al mismo tiempo. Dice Dios y la riqueza. Coge este ejemplo aquí, porque la riqueza también es otro señor. Pero estamos hablando de que también un ídolo que yo tenga se convierte como si fuera un señor, pero también no solamente un ídolo, también las cosas del mundo, la vanidad del mundo y la moda y las cosas del mundo, todo lo que el mundo ofrece, también eso se convierte como un señor para mí, no solamente el dinero. Es gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Ves? Tienen que decidirse. No podemos servirle. Nuestro corazón está preparado para amar dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que decidirnos por una de las dos. Dice la palabra de Dios.
Gloria a Dios para. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. Lo que Jesucristo nos está mandando decir, dice Jesucristo, tiene que decidirte por una de las dos. Dice la palabra de Dios. Dice que aborrecerá al uno y amará al otro. Dice también aquí. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. A ver, no podemos servir a dos señores, hermanos. Ni a Dios ni a la riqueza que otro señor. Que da poder, da relaciones, da todos los lujos, toda la vanidad del mundo, me la pone fácil. Pero dice, no puedo servirle a estos dos, no puedo amar a estos dos, tengo que escoger, tengo que amar a uno de los dos. Dios dice, hoy tienes tú que aborrecer a uno de los dos. Hoy Dios elige entre el mundo o yo. Él dice, Dios, hoy, por su palabra a nosotros, iglesia. Iglesia, decídete, no te recibo así. No te puedo aceptar así como que tú me amas a mí, ama el mundo, que tú eres cristiano y me ama a mí, pero también sigue amando las cosas del mundo. No te acepto así, dice Dios. Tienes que tomar una decisión, iglesia de Cristo de Dios. Hoy, dice el Señor, a todos los que están haciendo estas cosas hoy, a todos los que están viviendo, gloria a Dios, en esta vida hoy, dice el Señor, oye tú, si tú no estás viviendo en esta vida, no es para ti, dice el Señor, que te está llamando, porque tú estás amando al Señor y has renunciado al mundo. Pero si tú sigues amando y quieres amar a dos señores a la vez, Señor, no puede. O me ama a mí, o me aborrece a mí, o aborrece al otro Señor para amarme a mí. Y seguimos demostrando. Primera de Corintios. Santo Dios para siempre. Bendito Dios. Qué cosa Dios tenía tan grande hoy para nosotros. Yo que todavía no tenía nada, ni sabía que iba a hablar. Pero que Dios es tan grande y maravilloso. Que Dios cada día más tiene que sorprenderme en mi vida. Porque Dios tenía ya este mensaje reservado y que yo no sabía todavía. Todavía ni siquiera el jueves sabía yo, Dios mío, qué iba a hablar. Le dije a Herminia, no sé, la esposa mía, qué voy a hablar todavía. No tengo el mensaje como otros días, como otras veces. Dios, ya yo lo tengo ya muchos días antes en mi mente, ya está programado, ya está. Digo, no, ahora no, me pasan, hay casos que me pasa así. Y ella me contestó, tú sabes que el Señor es que el mensaje lo tiene el Señor. Él es que lo va a dar. Digo, sí, me pasa así, pero que yo siempre en el momento humanamente como que digo, no sé lo que voy a decir. Como en el momento humanamente, porque es para comprobar que el poder es de Dios. Que yo no tengo poder, ni tengo nada controlado, ningún mensaje ni nada. Es Él que tiene todo controlado. Y entonces vámonos, como acabé de decir, la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. Vamos a comenzarlo ahí. En el versículo 21. Oiga lo que dice claramente. Lo mismo que dijo el profeta Elías cuando comenzamos la primera de Reyes, ¿verdad? Mire para que usted vea que estas palabras tienen el mismo sentido, hermano. Estas palabras tienen la misma cosa. Y lo mismo que dijo Jesucristo en San Mateo también, que lo leímos, ¿verdad? Que lo leímos en San Mateo 6:24. Lo mismo dice ahora el mismo Señor Jesucristo, pero ahora inspirado el Espíritu de Cristo, que está ahora en los apóstoles, que es el Espíritu Santo. Diga lo mismo que dice. Ponga asunto. No podéis beber la copa del Señor, ni la copa de los demonios. ¿Ves? No podéis participar de la mesa del Señor, ni de la mesa de los demonios. ¿Ves? Hermano, no podemos compartir nuestro corazón, hermano, en dos. No podemos amar dos cosas al mismo tiempo. No podemos. ¿Usted ve lo que dice claramente aquí? Lo dice claramente. Lo mismo que dijo Elías cuando llamó, o sea, dijo Dios a través de su profeta Elías, que dijo que hasta cuándo ellos caducaréis, dice, su pensamiento, su corazón en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, vengan en pos de Jehová, pero si Baal es Dios, vayan en pos de él. Uno tiene que elegir uno de los dos. Jesucristo dijo también en San Mateo, gloria a Dios para siempre, que no puedo amar a dos señores a la vez. Aquí dice, Jesucristo vuelve a hablar, pero ahora directamente a través del ministerio que él entregó en la mano de los apóstoles. El mismo Espíritu de Cristo habla a través del apóstol Pablo.
diciendo que no podéis beber de la copa del Señor ni de la copa de los demonios. Que no puedo participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O me quedo en la mesa del Señor, o bebo la copa del Señor, o me bebo la copa con los demonios. O me siento en la mesa del Señor, o me siento en la mesa de los demonios. Pero no puedo estar en dos cosas al mismo tiempo. No puedo querer dos cosas al mismo tiempo. Y mire un ejemplo, hermanos. Su corazón de usted, ponga por ejemplo, para que usted vea que eso está comprobado y que lo vemos. Cuando usted se enamora de una mujer. Su corazón no se enamora de las dos, dice, no, la amo a las dos igual. Es que no puede, hermano. Por una, usted siente atracción, claro, de la carne. Pero por la otra, usted la ama. Pero no la puede amar a las dos, decir, yo la amo a las dos igualitas. No puede, dice la Escritura, mi corazón no está capacitado para amar dos cosas a la misma vez. Yo no puedo amar a dos señores, dice la Escritura, a la misma vez tampoco. Pongo este ejemplo para que entendamos lo espiritual. Santo Dios para siempre, porque a veces yo explico y enseño y a veces queremos entender mal para seguir haciendo lo mismo. A la persona me dio para siempre. No, porque gloria a Dios para siempre. No, tengo que explicar claramente. Sí, porque cuando yo no quiero aceptar la realidad, la doctrina del Señor, entonces yo siempre quiero entender mal, como decir, no, pero ¿cómo fulano dice esto? ¿Cómo fulano dice aquello? Para seguir haciendo la misma cosa, para no detenerme nunca. Santo Dios para siempre, hermanos. Amén. Hermanos, hoy Dios nos dice a nosotros, a usted y a mí, a todos. No, aquí nadie te escapa. Pero venga acá. Aquí a todos nosotros, hoy tienes que decidirte. Ahí te decide a ti, hermano Ángel tiene que decidirte. Mateo también tiene que decidirte. Hermano Hermina tiene que decidirte. Y todos tenemos que decidirnos hoy. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. No, porque no que nosotros somos los santos. Santo Dios, santo es Dios y el Cordero. No es que la iglesia de Jesucristo en Holanda y la iglesia de Dios son los mejores. No, aquí tiene que decir todo el mundo. Mateo, yo y el hermano Hermina y todo el mundo. Hoy dice el Señor, decídete. Tiene que amar a un. ¿Cuál vas a amar? A uno de los dos. Y a ti, a mí, a todos nos dice también, no, porque no vengan a pensar que nosotros no queremos que somos. No, a ti, a todos dice el Señor. Y esto es para todos, no hablando de Dios. La palabra de Dios hablándonos a todos. Entonces vemos claramente qué es lo que dice claramente. Y oiga lo que dice, cuando nosotros hacemos estas cosas, oiga lo que pasa. Dice, o provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Cuando nosotros hacemos estas cosas de querer beber de la copa del Señor y beber de la copa del Señor y beber de la copa de los demonios, o sentarnos en la mesa del Señor y también en la mesa de los demonios, provocamos a Dios a celo, pero los celos de Dios traen ira. Dice, provocamos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Qué bonita pregunta. Una pregunta es. ¿Usted es más fuerte que Él? ¿Soy yo más fuerte que Él? No. Téngase cuidado entonces. Decídase. Y Dios quiere que se decida. Dios quiere que yo me decida. Dios quiere que usted se decida. Y a veces pasa eso mismo. En el mismo cuerpo de Cristo. A veces las personas, muchas mujeres que dicen, yo soy sierva de Dios, pero quieren seguir también amando la vanidad que ya llevan y querer seguir amando a Dios. El Señor dice hoy también, decídete todo el mundo. Aquí que dice todo el mundo, hombre y mujer. Si tú crees que esa vanidad, que eso es lo que donde Dios te sacó, eso te está llenando, pues quédate con eso, dice el Señor. Si tú crees que ese es tu Señor, quédate con ese Señor. Pero si tú crees que Dios es el Señor de señores y Dios es el Todopoderoso y nuestro Salvador, entonces ven en pos de Él. Pero hay que dejar una de las dos. Y vamos a seguir un poquito más abajo, donde dice en el versículo 23, y todo me es lícito, pero no todo conviene. Ve. Es que Dios, mire lo que dice el Señor. Yo sé que todo lo que está aquí, lo que ven mis ojos en la tierra, todo es lícito. ¿Por qué? ¿Por qué es lícito? Bueno, porque Dios no me obliga. Dios no me obliga, pero yo sé si me conviene o no me conviene.
Pero dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ves? En la tierra todo, porque nosotros somos humanos y vivimos como todos los seres humanos en la tierra, somos siervos de Jesucristo, nos hemos convertido, nos hemos arrepentido, pero las cosas siguen así aquí en la tierra igual. Aquí está todo, me es lícito, pero no todo conviene, o sea, no todo me conviene a mí, como cristiano, para mi salvación. Pero dice la palabra de Dios también, gloria a Dios para siempre. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ves? O sea, yo estoy consciente lo que para mí es bueno, para mi salvación es bueno, y lo que no es bien para mi salvación. Lo que es para destrucción para mi vida espiritual o para edificación de mi vida espiritual. Pero todo está ahí. Dios no te da una orden a ti, como que es obligado. Usted no puede hacer eso, digo yo. Yo no hice así. Ahí está, tú lo sabes. Pero tú sabes que todo está lícito, pero no todo te conviene. Pero también tú sabes que todo es lícito, pero no todo es para edificación. ¿Ves? Entonces, como siervo de Dios o sierva de Dios, hoy Dios te llama a que tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Y es el día de hoy que tú tienes que tomarla, porque Dios quiere que sea hoy. No que sea mañana ni pasado, hoy mismo. Porque Dios lo quiere así. No yo no, porque no soy nadie. Dios lo quiere así, dice Dios. También yo quiero hoy mismo para ti, para el otro hoy mismo. Gloria a Dios para siempre. Vámonos ahora a seguir examinando Gálatas. Gloria a Dios para siempre. Gálatas capítulo 2. Vámonos ahí en el versículo 20. Otra vez, oiga lo que dice, oiga lo que Pablo, el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, él pone un ejemplo en su vida para la iglesia de Cristo Jesús. Pablo sabía que no podía amar a dos señores, a la ley de Moisés y a la perfecta ley de Jesucristo, de la libertad de Jesucristo. Pablo sabía cuando él perseguía a los cristianos, a los discípulos de Jesús, dice la palabra de Dios. Él lo hacía por ignorancia, por incredulidad, dice Pablo también, por celo, pero más por tradición de sus antepasados. Cuando Pablo se convirtió, siendo fariseo de los fariseos, hebreo de hebreos, nacido y criado bajo la ley fariseas. Pablo, cuando se convierte a Jesucristo, él amando la ley de Moisés, a su manera de ello, como se la introdujeron su padre, claro, tuvo que decidirse y él sabía y estaba claro que él no podía amar a dos señores. Tenía que dejar a uno para amar al otro. Pablo no podía hacer que después que Pablo se convirtiera, Pablo no podía seguir como cristiano, como seguidor de Jesucristo y también a la vez como seguidor de la ley de Moisés. ¿Ves? Pablo dice aquí, no, yo me convertí, Pablo dice, me convertí a Jesucristo, pero Pablo sabe que él está amando a un solo Señor. Ya él no ama más, ya el de la ley de Moisés. Él ama ahora al Señor, al de la ley de la libertad, que lo libertó de esa ley, porque esa ley no era mala. Lo que pasa es que por su debilidad de ellos no pudieron cumplir nada y lo que hizo que se convirtieron más en transgresores. Pero la perfecta ley de Jesucristo nos trajo redención y perdón de pecado una vez y para siempre. Y oiga lo que dice las Escrituras, hermanos. Gloria a Dios para siempre. En Gálatas 2:20, pongamos junto a esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive, dice, ya no vivo yo. Más vive, dice, más vive Cristo en mí. Óigame lo que dice, ponga asunto.
con Cristo juntamente estoy crucificado. Oiga lo que dice él. ¿Por qué él dice que con Cristo juntamente está crucificado? Acabé de darle a usted el ejemplo que ya él no va a volver otra vez más a mal a la ley de Moisés. Ya él no va a amar a esa ley más. Ahora él va a amar a la ley de Jesucristo, a la perfecta ley, porque el Espíritu Santo ya entendió a él que ninguno de ellos hicieron cosas buenas, al contrario, se convirtieron en transgresores más de la ley, por su debilidad de ellos. Y al contrario, se motivaron a pecar más, cuando habían de los mandamientos que decían no codiciarás, pero ellos codiciaban, a ver. No adulteraban, pero adulteraban. También le daban curiosidad para adulterar. Usted ve. Entonces, estas cosas dice el apóstol ahora mismo, que ya él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, que ya él está amando a un solo Señor, no a dos. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, dice él, oiga. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice que ahora lo que él vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve? Ya le está claro, hermano. Pablo no va a volver atrás a querer amar a dos señores. Pablo no va a volver atrás también a seguir como la ley de Moisés y seguir a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice, no, ya eso quedó atrás en el pasado. Yo soy crucificado juntamente con Cristo. Y ahora ya no vivo yo, es Él, porque a Él fue que yo elegí, a Él fue que yo escogí mi corazón, es Él que vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. ¿Se ve? El apóstol nos dijo, no, yo voy a seguir también con la ley de Moisés. No podemos, hermano. O se queda con la ley de Moisés otra vez, o con Jesucristo. Santo Dios. Sin entendimiento, claro, porque ellos que estaban siguiendo ya la ley de Moisés estaban sin entendimiento. Si quiere volver para ahí, pero no puede estar en dos al mismo tiempo. Y ya el apóstol Pablo está consciente, está claro. Y está consciente de lo que está diciendo como gloria a Dios para siempre. Y este tema, claro, se trata de que cuando él está hablando ahí, le está hablando que nadie fue justificado por la ley. ¿Por qué? Porque la ley era, dice la Escritura que la ley era santa y era buena. Lo que pasa fue que ellos, por su debilidad, no pudieron cumplirla. Sino se convirtieron en más pecadores. Y Jesucristo vino. Por eso dice la palabra de Dios que cuando el pecado abundó, creció más, la gracia lo cubrió. Ahora Pablo está claro. ¿Usted cree que Pablo va a volver otra vez donde Pablo dice por ahí en otras cartas que él dice que él no puede? ¿Qué haría él separado de Cristo? Si se separa de Cristo por amor a sus hermanos. Dígame. Si se va mal otra vez, si quiere amar otra vez, quiere amar a otro, a volver a amar al viejo, Señor viejo, y al nuevo ahora, que es Jesucristo. Dice, sería yo anatema. Separado de Cristo por amor a mis hermanos. No puedo, dijo Pablo. Porque sería yo maldito, dice el apóstol Pablo. No lo puedo hacer. No puedo volver a la ley y amar a la ley de Moisés, dijo Pablo. No puedo amar a Cristo al mismo tiempo, Pablo dijo. Y si vuelvo allá otra vez a la ley, me convertiré también en un anatema. Dice, por amor a Cristo no puedo hacerlo. Porque ya él decidió por un Señor. Se decidió por uno. Y hoy nosotros tenemos que decirnos por un Señor. O al Señor o el mundo y sus deseos. O el Señor del dinero o la idolatría. O que lo que tengamos nosotros no podemos amar los dos al mismo tiempo. Y vámonos a Colosenses. Santo Dios para siempre. Colosenses, bendito Dios. Colosenses capítulo 2, versículo
20. Dice así. Pues si habéis muerto con Cristo, oiga lo que dijo Pablo, que él fue que ya él estaba crucificado juntamente con Cristo, ya, porque ya él había tomado su decisión de que él iba a seguir a Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, si nosotros hemos tomado la decisión, ¿verdad? Quiere decir haber muerto con Cristo, quiere decir no que nos crucificaron juntamente con Jesucristo. Entendamos esto claramente. Si nosotros tomamos la decisión ya para nosotros servirle a Jesús, para convertirnos en discípulos de Jesucristo, nosotros tenemos que permanecer amando a Jesucristo como el único Señor. Y a Dios, claro, como Padre Celestial. Pero oiga lo que dice aquí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, usted ve, en cuanto a los rudimientos del mundo, o sea, en cuanto a las cosas del mundo. Ustedes estamos teniendo, estamos claros, que nosotros hemos tomado la decisión de ¿qué? De amar a un solo Señor. De amar a Jesucristo y no más a los rudimientos del mundo, ¿verdad? Pero oiga lo que dice aquí. Pero hay algo que está mal. Y eso es lo que está pasando en muchas de las iglesias. Ahora, pasaban en las iglesias de Colosense, allá, y también está pasando ahora en muchas de las iglesias, ahora. Y oiga lo que dice claramente. ¿Por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a precepto? Pero ven acá. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, si nosotros hemos muerto con Cristo, si nosotros hemos decidido, tomando la decisión que ya no amamos más al mundo ni a sus deseos, y hemos aborrecido el mundo, hemos aborrecido, o sea, no a la gente del mundo, hemos aborrecido el pecado del mundo, el pecado que usted y yo practicábamos, hemos aborrecido la vida antigua para amar a Jesucristo ya, para vivir como manda la palabra de Dios, sirviendo a un Señor que es Jesucristo y es nuestro Dios. Entonces dice la palabra de Dios. En cuanto a los rudimientos del mundo, dice el Señor, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, someteos a preceptos? O sea, ¿por qué como que si ustedes siguen viviendo en el mundo? O sea, haciéndola, ¿por qué ustedes siguen haciendo la obra del mundo? Eso es lo que quiere decir, ¿eh? Porque en el mundo vivimos, a la voz no me dio para siempre. ¿A dónde que yo vivo? En la luna. No es así que Pablo está hablando. Pablo está en un sentido espiritual. Lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué siguen haciendo los deseos del mundo? Los deseos de la carne, eso es lo que Pablo quiere decir. O ustedes están sometidos a preceptos, quiere decir a doctrinas de hombres. Y oye lo que dice aquí más abajo, gloria a Jesús para siempre. Tales cosas no manejes, ni gustéis, ni aún toquéis. Porque cuando yo estoy sujeto a doctrina de hombre, a cosas de hombre, dice que ni siquiera esas cosas ni siquiera ni la maneje ni la toque, que me aleje de ellas. Porque esas cosas me hacen seguir en el mismo mundo, viviendo en el mismo mundo. Pero si he muerto en Jesucristo, ¿cómo sigo viviendo en el mundo? O sea, ¿cómo sigo practicando las cosas del mundo? Porque sí, quiero amar, por eso que lo estoy haciendo, porque quiero amar dos cosas. Quiero que mi corazón ame dos cosas al mismo tiempo. Quiero seguir amando dos cosas al mismo tiempo. Quiero amar a Dios a la vez, pero también quiero seguir amando las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios en el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pues, aparentemente usted lo ve que están muy forzándose, muy trabajadores en la obra de Dios, supuestamente están muy entregados, pero dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ve? Porque si yo, arriba dijo, está más claro aquí abajo, pero arriba dijo, porque si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimientos del mundo, o sea, en cuanto a las cosas que hacía yo en el mundo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Como si viviese en el mundo. Entonces, estas cosas que a veces usted lo ve con mucho sacrificio, que hacen muchos esfuerzos, pero no tienen ningún tipo de valor. ¿Por qué? Porque siguen en el mundo, viviendo en el mundo. ¿Por qué no tienen ningún tipo de valor? Porque no son reconocidas ante Dios. Dice la palabra de Dios. Porque por el apetito de la carne. O sea, porque todavía siguen practicando las cosas de la carne. Porque todavía quieren seguir amando a Dios y al mundo. Y no valen a Dios así. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que decidirnos, hermanos. Hoy tenemos que tomar la decisión, hermanos míos. Usted y yo.
Y vamos a Colosenses ahí, capítulo 3, 1, lo seguimos ahí. Dice en el 3:1 Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oiga, interesante aquí. Arriba dijo, ¿qué fue lo que dijo arriba en el 20? Pues si habéis muerto con Cristo. Muerto con Cristo, como acabé de explicar, quiere decir que nosotros hemos sepultado el viejo hombre, que nosotros hemos renunciado a amar al mundo y sus deseos y al pecado para amar a Jesucristo. Pero la palabra dice aquí claramente, ahora en el Colosenses 3:1, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Óigame la palabra ahora. La otra palabra. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ahora yo me preguntaría, Pablo está hablando que ya nosotros resucitamos con Cristo, en la resurrección. Pablo está hablando de esa resurrección, de cuando Cristo venga a resucitarme. No, todavía no, porque Pablo está ahí. Si es de eso que Pablo estuviera diciéndome a mí, y yo entendiera así, entonces yo dijera, pues Pablo se quedó, pues se quedaron los apóstoles, pues yo también me quedo. Se quedó todo el mundo. Y aquí en Cristo vino a buscar. ¿Ven? Él no está hablando de la resurrección de los muertos, de la resurrección de los muertos para cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Él está hablando de que ya nosotros somos hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, quiere decir, si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Resucitar con Cristo quiere decir, gloria a Dios, es que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice ahora lo que dice, oiga lo que dice. Buscar, entonces dice, ¿qué tiene que hacer ahora? Buscar, dice, busca las cosas de arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús ahora, busca las cosas de arriba, donde está sentado, dice la palabra de Dios, Cristo, a la diestra de Dios. Eso es lo que quiere decir si nosotros hemos resucitado con Cristo. Eso es lo que el apóstol nos quiere enseñar a nosotros, lleno del Espíritu Santo y a la iglesia. Bendito Dios para siempre. Busquemos las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir que busquemos las cosas de arriba? ¿Qué quiere decir? Que nuestro corazón tiene que ponerlo hacia las cosas celestiales. Que nuestro corazón no se puede poner a la vanidad que estaban antes, que usted y yo vivían y que toda la gente del mundo vivía. Nadie me puede decir a mí que no participaba en estas vanidades. Ya mi corazón no puede estar más puesto en estas cosas que Cristo me apartó y que yo renuncié para amar a mi Señor Jesucristo. Entonces, hay veces nosotros decimos, yo soy cristiano, pero sigo amando el mundo, sigo amando las cosas del mundo, sigo amando los deseos del mundo. Santo Dios para siempre. Sigo practicando las cosas del mundo. Y quiero tener mi corazón en dos pensamientos. Pero el Señor dice, oye, tú tienes que decidirte porque ya no más, tú tienes que tomar una decisión. Si Jehová es Dios tuyo, si Jehová Dios es el Todopoderoso, ven en pos de Jehová. Pero si el mundo es tu propio Dios, es tu Señor, sigue en pos del mundo. Pero tú no puedes seguir así, dice el Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ahora yo entendería, si yo entiendo carnal, digo, tendré que alzar los ojos hacia arriba. No es esto. Dios está hablando espiritual. Cuando Dios dice, ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. O sea, que si ya yo hice mi elección, de yo decir, no, yo no voy a amar el mundo, ni su deseo, ni los apetitos de la carne que yo hago. Yo no lo voy a hacer más. Yo voy a amar a Jesús. Yo voy a renunciar, a aborrecer a este Señor del pecado. Y voy a amar al Señor Salvador de mi alma. Esto quiere decir que cuando yo me convierto y ya me arrepiento a Jesucristo, que yo tengo que conducirme como un hombre espiritual, que mis ojos no se pueden llenar, ni dejarse llenar, ni atraer por la fantasía más de este mundo como antes. Porque mis ojos tienen una vista ya, y la vista es al galardón espiritual, a las promesas que Abraham, óigame para que usted vea, Abraham tenía cosas terrenales. Abraham tenía bienes terrenales, dice la Escritura.
Y Abraham nunca puso los ojos. Cuando Dios lo llamó, oiga, para que usted vea cuando usted en verdad, verdaderamente, usted ha resucitado con Cristo. Cuando Dios llamó a Abraham, nos demuestra las Escrituras, Dios le muestra una tierra grandísima a Abraham, llamada la tierra de Canaán. Abraham está en esa tierra. Pero Abraham dice, no pone sus ojos en ella. Alabado el nombre de Dios para siempre. Pero Abraham la mira y está habitado, dice que habitó en ella también. Pero Abraham no dice, Diaña, pero qué bueno, pero qué tierra tan inmensa, qué tierra tan grande, qué tierra tan... No. La palabra dice que Abraham no puso los ojos en ella. Sus ojos estaban ¿a dónde? En las cosas de arriba. Los ojos suyos no tienen que estar en las cosas de arriba. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿eh? Pongo ejemplo para entender la palabra de Dios, gloria a Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11? Léaselo, que usted vea. Si es así o no es así. Dice que si esa era la que Abraham buscaba, verdaderamente, dice que él había vivido en ella y que él tenía, gloria a Dios, tiempo para volver atrás donde ella. Dice en Hebreos capítulo 11. Pero dice en Hebreos capítulo 11 que él no buscaba esa, él buscaba una promesa mejor. Él buscaba una celestial. En esa fue que él puso los ojos. Y así que dice la palabra de Dios. Iglesia, pon las cosas en los ojos, tus ojos en las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿Usted ve? Eso es lo que quiere decir aquí. Bueno, para ver si entendemos más claro ahora, cogí el ejemplo de Abraham. Abraham no puso, si otro que pone los ojos en las cosas de la tierra, no dijo, no, esta no es, esta no es la que yo he puesto los ojos, la que yo estoy esperando tuya, dice Abraham, quiere entender a Dios, es la celestial, cuyo arquitecto de Dios dice en hebreo, la cual se va a conseguir a través de Cristo. ¿Y a dónde que la iglesia tiene que poner los ojos? No, usted no puede ser pobre. Estos corruptos, que están llenos de avaricias, lo ponen a poner en las cosas terrenales, solamente todo lo terrenal y nada ponerlo. No. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Y aunque Abraham tenía animales, tenía ganado, tenía ovejas, y aunque Abraham, Dios lo llevó a esa tierra, una tierra que hoy que se llama la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, Abraham dijo, no, esa no es la que yo no voy a volver ahí, porque esa no es donde mis ojos están puestos. Mis ojos están puestos en la de la celestial, la de arriba. Esa es la que yo espero como heredad. Santo Dios para siempre. Y hoy vemos nosotros que los mismos cristianos, la mayoría de nosotros los cristianos, son más ávaros que el mundo y ponen las cosas más en las cosas del mundo, de la tierra, más que a veces mucha gente del mundo. Hay gente del mundo que no le importa nada, ni le importa una cosa. Pero yo veo que en los cristianos, hay veces veo esa ansiedad y esa hambre en poner los ojos en las cosas terrenales. Y ahí que vengo yo entonces a querer amar dos cosas al mismo tiempo. Ahí que yo quiero que mi corazón ame a dos señores. Y no puedo. Tengo que amar a uno. Tengo que renunciar a uno para amar al otro. Santo Dios para siempre. Bendito Dios. Y vamos a coger otro ejemplo también en Santiago. Santiago, capítulo, donde habla de la lengua, claro, pero vamos a coger el ejemplo en el sentido de que, porque capítulo 3, ¿en qué sentido coge este ejemplo? Bueno, porque dice la palabra de Dios que no pueden salir de una fuente de una misma agua, o sea, dos aguas distintas, dulce o amarga. De una fuente sale una sola agua. Por eso que eso es lo mismo que estamos enseñando hoy. Mi corazón no puede compartirse en dos. Santo Dios, en mi corazón tampoco. Pongamos que la fuente ahora sea nuestro corazón, hermano. Óigame, para entender lo espiritual. Mi corazón no se puede compartir para amar a dos señores. De una fuente, de una misma fuente que sale un caño, no pueden proceder dos tipos de agua. Santo Dios, ve que es de la misma gloria a Dios, es de la misma escritura que Dios nos enseña. Bendito sea el Espíritu de Dios. Hoy Dios dice a nosotros, decídete hoy.
Hoy es el día de nosotros tomar la decisión. Usted y yo y todo, hermano, aquí nadie te escapa de nada. Olvídese de eso. Aquí nosotros no acusamos ni podemos acusar a nadie. Cuando usted ha visto que un vil pecador, yo puedo acusar a nadie como yo. Si yo he sido con llamado y conmovido a misericordia. Por Dios. Como usted y como yo. Es que Dios quiere que usted y yo nos decidamos y todo y nosotros nos tomemos una decisión. No es que nosotros a veces decimos, no, eso no es nada para Dios. Eso no, ¿qué malo tengo eso? No, Dios dice, decídete. Claro, Dios no te obliga, dice, decídete. Si tú crees que eso es tuyo, tú te sientes bien ahí, quédate ahí. O bien donde mí. No es obligado, hermano. 3:11 dice. Déjame verme la cosa. 3:11, sí. Sí, 3:11. Gloria a Dios, Santiago. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? A ver, no puede. Una fuente que tiene un solo caño, no puede salir de ese mismo caño que está tirando esa fuente de agua que está saliendo, dos tipos de agua. Dice la palabra de Dios. Aunque aquí se trata también de la lengua, pero este ejemplo cabe también, este ejemplo que estoy poniendo concuerda con lo que estamos hablando, ¿eh? Que esto quiere decir que de unas personas no puede amar a dos señores. De una persona su corazón no puede estar en dos pensamientos, ¿ves? Así no. Ponga ese ejemplo que nosotros seamos esa fuente, como acabé de explicarlo primero, ¿eh? De nuestro corazón no puede nuestro corazón no puede mandar dos pensamientos a la vez. ¿Ves? Esto es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Por eso pongo este ejemplo, porque estos ejemplos están concordando con lo que estamos enseñando ahora, ¿eh? Hermanos míos, dicen en el 12, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Ves? Hermanos, no puede ese árbol dar otra cosa y seguir dando lo que él produce y producir otra cosa. ¿Te ves? Vamos a poner otro ejemplo, a ver si lo entendemos más claro. Una mata de mango produce mango, pero también no puede producir aguacate. Amén. No puede producir, ¿verdad? ¿Podrá producir también a la vez el mango y el aguacate? No puede. Tiene que producir lo que el mango, pero no puede producir el aguacate. También. Y así es nuestro corazón, no pueden amar dos señores a la vez. De nuestro corazón no puede salir una fuente, no puede producir una fuente de que produzca, de que podamos amar a Dios y a las cosas del mundo. De nuestro corazón no se puede hacer, en nuestro corazón esas cosas no pueden surgir de nuestro corazón. Tenemos que decidirnos. Esos son los ejemplos que se pone aquí. Por esos ejemplos que he puesto aquí, todo está combinado, ¿eh? Y aunque aquí está hablando la lengua, claro, que si yo bendigo a Dios, no puedo maldecir tampoco. De mi lengua no puede proceder bendición y maldición. Por un lado bendigo a Dios y maldigo a Dios. Pero estoy poniendo el ejemplo de que no podemos estar en dos aguas. Santo Dios para siempre. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Gloria a Jesús. Versículo 15. Vamos a comenzarlo ahí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Debe? Hermano, el cristiano, cuando antes de nosotros venir a Jesucristo, me voy a parar un giga aquí, para dar un poquito la edificación. ¿Qué es lo que usted y yo amábamos? A Dios, al mundo, las cosas del mundo. Cuando se habla del mundo, no está hablando de las personas del mundo, porque a veces quizás mucha gente interpretan eso, ¿eh? No, tenemos que amar a nuestro prójimo, pero cuando habla cuando habla el mundo y las cosas del mundo, o sea, las cosas que nosotros nos deleitábamos en la carne, en los apetitos deshonestos de la carne. Que no amemos estas cosas, nosotros los cristianos. Dice, que no amemos el mundo y las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, ¿eh?
Por más que usted quiera vivir engañado, esto quiere decir que yo quiera amar a Dios y al mundo. Dice que el amor del Padre no está en Él. ¿Y usted sabe cómo es que está el amor del Padre en mí? ¿Cómo está el amor del Padre en mí? ¿Cómo que está? Jesús lo dijo claro. La respuesta está ahí en las Escrituras. Si me amas, guarda mis palabras. Y mi Padre y yo vendremos y moraremos en Él. Usted ve, hermano, el amor del Padre no está en Él. A veces nosotros hoy vivimos engañados. Hoy nosotros queremos vivir en dos pensamientos en nuestro corazón. Hoy nosotros queremos amar a dos señores. Y nosotros pensamos que el amor del Padre está en nosotros. O sea, nosotros pensamos que la presencia de Dios está con nosotros. Eso es lo que quiere decir el amor del Padre. Porque siempre Dios ama, dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador. Por eso por amor fue que dio a su Hijo, ¿verdad? En Juan 3:16 lo dijo así claramente, ahí está claro. Que de tal manera Dios amó el mundo que dio su único Hijo unigénito para que todo que en Él crea, dice la palabra, dice no se pierda, más tenga vida eterna. Y el que no cree en el unigénito del Padre no tendrá la vida eterna. Usted ve. Eso fue lo que dijo Dios. Está claro, pero nosotros pensamos como cristianos que yo siguiendo amando el mundo, haciendo las cosas del mundo, y lo dijo en Colosenses, que por qué seguimos viviendo haciendo la misma obra del mundo y seguimos haciendo la misma cosa del mundo. Si nosotros hemos muerto con Cristo, si nosotros hemos renunciado al mundo, si nosotros hemos sepultado el viejo hombre, ha quedado sepultado en el nombre de Jesús, el hombre viejo viciado. ¿Por qué seguimos viviendo en el hombre viejo viciado? Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Hoy Dios dice, tú tienes que decidirte, o me ama a mí, o sigue o ama al mundo y sigue amando las cosas del mundo. Eso está claro. Yo creo que Dios está conmigo, hermano. Pero tengo que decidirme. Eso lo mismo pensaba Israel cuando el rey acá. Él pensaba, Israel quería amar servirle a Baal, pero también a Jehová. Pero Jehová dijo, no, espérate, tú tienes que tomar una decisión. O si tú crees que yo soy el Dios tuyo, vengo en pos de mí. Pero si tú crees que Baal es tu Dios, vete en pos de él. Y Dios dice, hoy tú tienes que tomar una decisión. Si tú crees que el mundo y los deseos y las cosas que están en el mundo, que tú sigues amando, y tú diciendo que tú profetizando que tú eres cristiano y que tú sirves a Dios porque tú quieres amar a Dios y al mundo, hoy Dios dice, no, toma una decisión. Porque el amor mío no está en ti. Quiere decir, gloria. Esto está claro cuando queremos comprender y obedecer a Dios. Dios nos muestra todo claro. Dice claramente que el amor del Padre no está en Él. O sea, el amor del Padre quiere decir la presencia de Dios no está en mí. Déjame ver hasta dónde sigue aquí. Vamos a seguir. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ve? O sea que todo lo que nosotros hacíamos antes, todos los deseos todo lo que hay en el mundo y los deseos dice que son los deseos de la carne y los deseos de los ojos, o sea, porque nuestros ojos codician y quieren muchas cosas que ven que no la pueden tener pero la quieren. Y la vanagloria, dice, de la vida no proviene del Padre sino del mundo. ¿Ve? Que esa vanagloria que nosotros llevamos, esa vida que llevamos con una vanagloria, una vida totalmente muerta, no teniendo vida espiritual, no procedía de Dios. Y ya Dios me apartó de ella, Dios me sacó y tuve yo que amar a Dios y aborrecer esa vida antigua. Ahora Dios no quiere que yo siga haciendo lo mismo y amando a Dios, porque Dios quiere que yo me decida y que tú hoy te decidas también. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ve? En la vida que yo vivía, en la vida que usted vivía, de la cual Dios nos rescató por la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros arrepintiéndonos y convirtiéndonos a Cristo. Esa vida es pasajera. Esos deseos se van un día y pasan. Eso es temporal. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una promesa que no es terrenal, ni es temporal, como el mundo y su deseo. Es una promesa que vino del trono celestial,
donde está sentado el Todopoderoso, que es eterno. Ese trono es eterno, como Él. Ese reino es eterno, como es Él. De ahí vino nuestras promesas. Pero las cosas que nosotros hoy vemos, las cosas que nosotros hacemos y todos los deseos que nosotros practicamos, todo eso pasa. Pero si nosotros dejamos estas cosas y renunciamos a amar estas cosas del mundo, a amar los deseos del mundo, a amar los deseos de la carne, y renunciamos para hacer la voluntad de Él, dice que vamos a permanecer para siempre, porque tenemos una promesa celestial que eternamente. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí. Sabemos que todas estas cosas son pasajeras y todo pasa, y es verdad. A veces nosotros, por ejemplo, el mundo, los deseos de nosotros, por ejemplo, hay personas que tienen toda su vida, toda su juventud en la calle, totalmente. Después se mueren. Nunca quisieron arreglar su vida para con Dios. Nunca quisieron buscar ni siquiera la palabra arrepentirse, ni mucho menos convertirse. Y todas las cosas que ellos disfrutaron en la carne, claro que sí. Todos los deseos que ellos disfrutaron en la carne pasaron juntamente con ellos cuando ellos se murieron. Pero de aquí para allá mi carne no tiene nada que ver con Dios y nunca la ha tenido. Porque yo soy del polvo y el polvo volveré. Pero ¿y mi espíritu? Mi espíritu sí va a tener cuando abandone mi cuerpo, tendrá que volver a Dios. Pero vamos a ver entonces dónde Dios lo va a poner. Porque si Dios lo va a poner en un lugar para vivir toda la eternidad o en un lugar para castigo por toda la eternidad. Usted ve, cuando nosotros morimos en el mundo y en los deseos del mundo, así nos convertimos. Ya todo eso ha pasado, no hemos desvanecido. Pero cuando nosotros abandonamos el mundo y los deseos del mundo y hemos renunciado a no amar esas cosas, sino amar a Dios, vamos a permanecer para siempre por los siglos de los siglos. Y para cerrar aquí, vámonos a Romanos, que quise cerrarlo ahí con Romanos. Ya el cierre. Romanos capítulo 8. Quise cerrarlo así ahí ahora. En Romanos capítulo 8, 8:1 hasta el versículo 14 lo vamos a dejar. Y ahí cerramos y terminamos este mensaje por el día de hoy. Romanos 8:1 dice, viviendo en el Espíritu. Ya nosotros, los que hemos renunciado al mundo y a sus deseos, los que hemos aborrecido y hemos amado a Dios y a su Hijo, ya no vivimos más por la carne nuestra. Vivimos ahora por el Espíritu de Dios. O sea, ya no nos conducimos por el deseo de la carne, sino nos conducimos bajo la voluntad del Espíritu de Dios. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga lo que dice Dios, el Espíritu de Dios, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero lo especifica claro, no lo que queremos es amar a Jesucristo y amar al mundo. ¿Te ve? Lo habla claro, no. Lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, conforme a Dios. ¿Ve que habla claro? Si usted no anda conforme a la carne, sino conforme a Dios, no hay ninguna condenación porque Dios es el juez. Es el juez que está hablando, Es el Espíritu Santo que está hablando. Gloria a Jesús, santo Dios. El Espíritu Santo es el juez. Dice que Él no lo va a condenar a usted ni a mí, pero siempre y cuando por una condición, que no andemos conforme a la carne, sino conforme a Él, al Espíritu. No hay ninguna condenación para la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo toma la decisión y dice, yo no voy a amar más del mundo, voy a amar a Jesús. Pero cuando seguimos amando a Jesús y también el mundo, la condenación está ahí. Porque no seguimos andando conforme a la carne, pero queremos compartir, queremos compartir nuestro corazón, queremos poner nuestro corazón para amar dos cosas al mismo tiempo. Y no podemos hacerlo, gloria a Dios. Santo Dios para siempre, hermanos. Qué bueno es Dios. Qué interesante para mí, para todo Tauro y para la gloria de Dios, estas palabras.
Hay mensajes que están más interesantes, todos son de Dios y son la palabra de Dios, pero hay mensajes que son para que despertemos nosotros, para que si ya estamos viviendo y haciendo estas cosas, que nosotros tenemos que tomar una decisión. Dios no dice que te quede con él a la mala. Dios dice, no, decídete. No le digo a Israel, vengan, abandonen a Baal y vengan conmigo. No, pues yo soy Jehová. Digo, no, ustedes deciden ahora mismo, porque su corazón no puede tener pensamientos. Ustedes elijan Israel. Y así dice Dios a la iglesia. Tiene que elegir, iglesia mía, de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley o sea, el Evangelio está hablando aquí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es. Está hablando del Evangelio de Jesucristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Lo ha librado. Ahora, la ley del pecado y la ley de la muerte quiere decir la ley de Moisés. Dice que, oiga lo interesante, porque la ley del Espíritu, o sea, de la ley del Espíritu Santo, que es, dice, de vida en Cristo Jesús. O sea, es el Evangelio, o como dice Santiago, la perfecta ley de la libertad, como dice Pablo también, en Gálatas también habla también que es la ley de Cristo. Está hablando de la ley de Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, lo que la ley no era, la ley que Dios estableció no era pecado, lo que era pecado lo que yo hacía. O sea, que lo que fue bueno, dice Pablo, lo que él encontró, que para él, lo que en verdad no era malo, pero para él resultó ser malo. Porque entonces, cuando la ley dio su mandamiento, dice Pablo que el pecado que estaba en él lo tomó fuerza en él y lo engañó. Y entonces fue que él se convirtió en más transgresor. O sea, Pablo no y todos los seres humanos, todos los judíos. Porque tengo que especificar algo. Cuando habla de la ley de Moisés, sabiendo que la ley de Moisés fue dado al pueblo judío, porque los gentiles estaban haciendo y deshaciendo también. Pero no tenía ninguna ley que lo sujetara como Israel. Porque Dios sabía que Jesucristo era que venía para alcanzarlo todo. La ley no tenía fuerza, ni mucha fuerza, ni mucho poder para arropar a todas las naciones. ¿Por qué no tenía fuerza? Porque los sacrificios que se pusieron en la ley de Moisés, que eran los animales, dice que esa sangre no tenían fuerza para quitar el pecado. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Si no tenían fuerza, hermano, para quitar el pecado de un solo pueblo, iban a tener para quitar el pecado de todas las naciones. Por eso fue que la sangre del Cordero. Entonces Pablo dice que ahora esta ley de Cristo Jesús, esta ley lo libertó de la ley del pecado y la muerte. O sea, ¿de cuál muerte? La muerte espiritual. Ahora tiene vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿ves? O sea, lo que era imposible para la ley, o sea, lo que era imposible para la ley, por cuanto él era débil por la carne. Por eso que ellos no la pudieron cumplir, ni pudieron ser justificados por ella. Porque esa ley para ellos era algo imposible por la debilidad en la carne que tenían ellos. O sea que mientras la ley decía no hagan esto, entonces ellos lo practicaban. Pablo dice, ahora reconozco que Jesucristo es el que me ha libertado. Dios me ha libertado por la perfecta ley de Cristo Jesús. Dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. ¿Usted ve? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, quiere decir, entendamos aquí, porque aquí oye lo que dice, en semejanza de carne y de pecado quiere decir no que Jesucristo pecó, sino para que cargara todo el pecado. Usted, suyo y mío. Eso dice así. Por eso, o sea, lo hizo carne como los hombres, pero lo envió también para, dice, fue enviado en semejanza de carne y de pecado. O sea, lo hizo carne y lo preparó como holocausto para el pecado nuestro, porque Jesús no pecó. Jesucristo es santo y seguirá siendo santo, dice la palabra de Dios.
Los que pecamos somos nosotros, y los que hemos pecado y seguimos pecando somos nosotros, pero Jesucristo no. Y a causa del pecado condenó, dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? A causa del pecado, o sea, por el pecado de nosotros, el pecado nuestro, Él condenó el pecado nuestro en la carne. O sea, Jesucristo fue que nos libertó, rompió las cadenas. Dice la palabra de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que verdaderamente la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que ya nosotros no andamos conforme a la carne en Cristo Jesús, andamos conforme al Espíritu. Pero antes en la ley de Moisés ellos andaban conforme a la carne. La ley decía no codiciarás, pero ellos codiciaban. Porque ellos le daba curiosidad mucho a ellos. O sea, les servía como que se servían como por el apetito de la carne, como que la carne lo motivaba y lo tentaba a probar. Pero dice, ahora en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A cuál Espíritu, hermano? ¿El suyo y el mío? Conforme al Espíritu de Dios. ¿Te ve? Dice en el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿ve? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿ve? Ahora qué interesante está aquí, ¿eh? O sea, los que no se han convertido, piensan en las cosas de la carne, porque son de la carne. Pero también los que quieren amar a las dos cosas al mismo tiempo, amar a Dios y al mundo, siguen viviendo en doble vida. Su corazón está en dos pensamientos. Quieren amar a dos cosas a la vez. Y no andan conforme a Dios, sino siguen andando conforme a la carne. Porque usted no puede amar dos cosas a la vez. Tiene que, como acabé de explicar este mensaje, que tenemos que decidirnos y tomar una decisión. O amamos el pecado, amamos los deseos del mundo, las cosas del mundo, amamos la avaricia del mundo, amamos lo que los ojos ven y quieren del mundo, o amamos a Dios y renunciamos a estas cosas. Pero dice que los que son de Cristo, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, conforme al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo, como dice la Escritura. Santo Dios para siempre. Dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, a veces usted cree que cuando usted quiere servir a Dios, por eso usted cree que usted está vivo. Pongo estos ejemplos, porque estos ejemplos también concuerdan. Esto no es a lo loco, A veces usted, por ejemplo, aquí también pasa con personas que cuando nosotros no nos convertíamos, no éramos cristianos, vivían en esa vida. Pero hay veces ahora, hay muchas personas que, como acabé de explicar, que piensan que están vivos, pero siguen amando, quieren amar a dos señores. Siguen también como diciendo que son cristianos, pero siguen viviendo en el mundo, o sea, haciendo las obras del mundo. Y pensando que estamos vivos. Pero no estamos vivos. Claro, estamos vivos carnalmente, porque respiramos y hablamos. Pero espiritualmente estamos muertos, porque el Espíritu de Dios es que da vida. Y si nosotros no andamos conforme al Espíritu, no tendremos vida propia. Porque Él es vida propia. Jesús dijo, ¿y quién me quita la vida a mí? Nadie. Yo no muero. Jesús dijo, yo no muero. Y no lo dice, gloria a Dios, en Hebreo capítulo 6. Este es Melquisedec, sin padre, sin madre, y sin fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios. Santo Dios para siempre. Jesucristo dijo, ¿quién dijo eso? Yo soy inmortal, yo no muero. Yo la voy a dar por ustedes y al tercer día vuelvo a tomar. Y si nosotros andamos conforme a querer amar a Dios y al mundo, también nosotros no andamos conforme al Espíritu, sino también nosotros andamos conforme a la carne y también nosotros estamos muertos. Dice la palabra de Dios. Bendito Dios para siempre. Porque dice la palabra de Dios que el yo ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, quiere decir, yo ocuparse del Espíritu quiere decir, en yo servir a Dios y apartarme totalmente de las cosas de esta tierra, los deseos de este mundo y los apetitos de la carne,
es vida. Pero ocuparme yo de las cosas terrenales es muerte. Y ustedes me dirán, pero no, pero todo, sí, porque es que Dios habla claramente, todos van a pasar por esta muerte, porque este cuerpo tenemos que abandonarlo, no todos, porque el apóstol también dice, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos, cuando venga Jesucristo. Pero sí, pero sí vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando venga Jesucristo. Los muertos en Cristo, como acabé de leer la semana pasada, Él los levantará primero, los que han muerto antes que nosotros, y nosotros que estamos vivos, Él nos va a transformar. Pero mientras estamos en este cuerpo y hacemos lo que Él quiere, Él este cuerpo mortal le da vida mientras nosotros vivimos en Él. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. Y por eso ante Dios vivimos, ante los ojos de Dios. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso es que no puedo amar a dos al mismo tiempo. Porque si yo amo el mundo y sigo siendo cristianos, y digo que soy cristiano y sigo haciendo las cosas del mundo también, sabiendo que esas cosas, esos designios de la carne, las cosas, o sea, la obra de la carne, lo que la carne, los apetitos, hemos dicho, más claro, los apetitos de la carne se consideran que son enemistad contra Dios. Dice la palabra de Dios, para hablarlo más claro, enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ve? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y eso fue lo que pasó en esa misma ley de Moisés. Ellos no se sujetaron, pero tampoco pudieron. Por la carne, por el deseo de la carne, por el apetito de la carne, bendito Dios para siempre. Ahora Dios mandó a Jesucristo, que ese se pudo librarnos de ese vicio. De esa adicción. Jesucristo rompió esa adicción. Dice la palabra de Dios, con la sangre del Cordero. Un sacrificio una vez y para siempre. Lo hizo Dios por usted y por mí hoy en día. Pero Dios quiere que usted se decida y vaya, lo ame a Él o ame al mundo. Uno de los dos. Porque no podemos amar dos cosas al mismo tiempo. Dice en el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? A veces yo me creo que porque yo digo aleluya, gloria a Dios, tengo unas escrituras, me he convertido de un testimonio, Dios cambió mi vida, ya yo me retiré de la calle de todo, pero entonces, ¿qué pasa? Sigo siendo la misma obra del mundo. No puedo agradar a Dios, ¿ve? No puedo hacer que Dios se sienta gozoso conmigo. No puede Dios estar conmigo, hermano, ni con usted. Pero a veces nosotros pensamos que sí, que Dios está con usted y que Dios está conmigo. Pero en nuestro corazón y nuestros pensamientos son engañosos. Porque todo pensamiento sale de nuestro corazón. Y las escrituras dicen que el corazón mío me engaña. Y el suyo también. Pero el de Dios no. El de Dios ni el de Jesucristo no me engaña. Me guía y me guía hacia arrepentimiento y me muestra un camino de promesas eternas. Pero mi corazón aquí, este en la carne, me engaña porque me dice, no, pero tú no estás haciendo nada malo. ¿Te ves? Me engaña. Te dice, no. Te habla a ti mismo, el corazón dice, pero que tú no haces daño mal a nadie con lo que tú estás haciendo, ¿ves? El corazón es engañoso, hermano. Pero Dios no, el de Cristo Jesús no, el corazón de Dios no. El corazón de Dios es un corazón veraz y lleno de promesa de vida eterna. O sea, no podemos agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿ve? Esto no es porque yo hable. Dice, ahora ustedes, romanos, los hermanos en Roma, dice el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, no viven según la carne más, sino dice según el Espíritu, dice según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Eh? Si ustedes no están viviendo según la carne, sino según Dios, el Espíritu, entonces sí el Espíritu de Dios mora en vosotros.
De lo contrario, no puede morar en nosotros. Cuando yo quiero amar a dos señores, tampoco el Espíritu de Dios no puede morar en mí. Tengo que decidirme, como acabé de explicar, por uno de los dos. Dicen, y si alguno no tiene el Espíritu, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Óigame, ¿te ves? Como acabé de explicar, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, como dice la palabra. Dice que si alguno no tiene, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y no fue que se hizo carne. Nadie más. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Óigame, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios, no es de él. Eso está claro, hermano. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo, dice el Señor, yo no soy de él. O sea, no soy de Cristo, no soy de Dios. Tengo que ser de alguien. Porque el Señor dijo que aquí, en el cielo, hay un reino que es el reino celestial. Es el Evangelio de Jesucristo que fue manifestado en la tierra. Y en la tierra hay un reino terrenal. El Evangelio es celestial. Pero este reino es terrenal. El que Dios hizo también, ¿eh? Porque no fue el diablo, muchos dicen, no, el diablo aquí no ha hecho nada. El diablo no ha puesto aquí ni siquiera una aguja. Dios fue el que creó todo. Pero, ¿qué pasa? Él fue arrojado aquí abajo, dice la palabra de Dios, a la tierra. Y su espíritu, sus espíritus de él, sus demonios, viven aquí. Y operan aquí, en la tierra. Y han tomado dominio y control a través de la debilidad del hombre. ¿Cuál es la debilidad del hombre? El deseo de la carne. Y esos son los platos que ellos me ponen y me ofrecen y me presentan como un monitor. Cuando usted le ponen algo y le presentan y le están presentando algo, un proyecto o algo que le quieren vender o algo que le quieren, así ellos ponen un monitor, más o menos para que entendamos. Y le ponen un monitor a usted en la vida suya, con todos los placeres que la carne suya quiere. Y entonces está en usted. Porque ellos no tienen poder para mandarlo a los placeres. Ellos le ponen a usted todas las cosas buenas, supuestamente, que producen estos placeres. Y nosotros mismos somos que lo aceptamos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo tengo que decidirme a quién voy a amar. Dios dice, bueno, si tú me vas a amar, tienes que dejar estas cosas. Porque estos placeres no vienen de mí. Ni yo lo provoco tampoco. Ni yo tampoco te lo presento a ti no. Yo lo aborrezco. Porque estos placeres son de inmundicia y de pecado. Y yo soy santo, dice Dios. Y yo aborrezco todo lo que se llama inmundicia y pecado, dijo Dios. Ahora Dios dice, está fácil. Cuando yo, por ejemplo, dijo la palabra de Dios aquí claramente, que si yo no ando claramente, dijo aquí claramente, gloria a Dios, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿por qué hago esta explicación así? ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, entonces, si no soy de Cristo, tengo que ser del que me está ofreciendo, me está poniendo el plato de los apetitos de la carne. Pero que me está ofreciendo el plato de los apetitos de la carne, y yo lo estoy aceptando, porque la carne le gusta, es el diablo. Entonces, si quiero entregarme a los placeres de la carne, a los deseos de la carne, amar esos deseos de la carne y esos placeres, entonces no soy de Cristo. Tengo que ser del diablo. ¿Te ve? Porque, como acabé de explicar, el reino celestial es el de Todopoderoso. El reino terrenal también es del Todopoderoso que lo hizo, pero sabiendo que las fuerzas del mal operan en él. No podemos cegarnos tampoco por eso, ni por eso ignorante. Si nosotros queremos, por eso el Señor dice, tú no te puedes sentar en mi mesa, ni beber de mi copa y la copa con los demonios. No. Si tú eres cristiano, tienes que estar conmigo. Si no eres cristiano, tienes que estar con él. Alabado su nombre de Dios para siempre. Tienes que amar a dos señores, el Señor y el Señor del diablo. El diablo es un señor, pero no Señor de señores. Señor es Dios y Todopoderoso. Amar al Todopoderoso o a este Señor, a otro Señor. Y por eso dice la palabra de Dios que ya Él lo pone claramente para que nosotros no nos engañemos. A veces nosotros nos engañemos y nosotros pensamos que sí,
que Cristo está con nosotros, más vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso lo leímos. Pero si, dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Qué interesante aquí. Óigame, si Cristo en verdad está en nosotros, o sea, el Espíritu de Cristo, está hablando arriba, ¿verdad? Está en nosotros. El cuerpo, a la verdad, está muerto. Bueno, sería yo entenderlo así. Sería que entonces yo estaría muerto, que ya yo no viviría más en la tierra, porque si el cuerpo está muerto, es muerto. Un muerto es muerto. No. Cuando Dios habla que el cuerpo está muerto, cuando se está refiriendo que el cuerpo está muerto, se está refiriendo al pecado. Al pecado, a los apetitos, a la concupiscencia, a los deseos del pecado, amar a los deseos del pecado, amar las cosas del mundo. El mundo y las vanidades de este mundo. Se refiere que está muerto. Esos deseos están muertos en la carne. Tienen que estar muertos, dice el Señor. ¿Y cómo pueden estar muertos en la carne? No que no se revelan, están ahí. Pero usted tiene una batalla, una lucha igual que usted y igual que yo. ¿Cómo nosotros, gloria a Jesús, esas cosas, Dios los dice que están muertos ya? Cuando nosotros nos convertimos y nos arrepentimos y dejamos al mundo para servir a Cristo. Entonces sí están muertos ya, dice la palabra de Dios. De lo contrario, todavía no están muertos. Si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas o en diferentes circunstancias o situación que hacíamos antes y decimos un aleluya, un gloria a Dios y decimos que somos cristianos, nos estamos engañando a nosotros mismos porque a Dios nadie lo puede engañar. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. Dice, gloria a Dios, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ve? Lo mismo que acaba de decir, el cuerpo está muerto ya a causa del pecado, pero más el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto ya. O sea, tiene que morir a causa del pecado. No morir que lo sepulten como un día vamos a morir todo el mundo por ahí. No de esa forma. No, porque hay que explicar, porque si no... No, porque a veces porque si usted no explica bien, hay gente que todavía le hacen falta que le expliquen bien. Porque después comienzan a interpretar las cosas mal, a decir, no, y para esto que nos pase, hay que dar una explicación más clara. Por eso mismo, para que sepamos lo que en verdad Dios nos está hablando. Porque esto no es hablar la palabra de Dios, esto es decirle, Dios mío, yo necesito sabiduría y conocimiento para explicar tu palabra. Porque entre la iglesia católica los sacerdotes la hablan. Y hasta no, los que no son sacerdotes. Esto es saber lo que Dios nos habla a través de su palabra. Esto no es hablar la palabra de Dios. Es saber lo que Dios nos habla por su palabra. Es comprender la voluntad de Dios en su palabra. Hermanos y hermanas. Gloria a Dios para siempre. Dicen que no sé. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuál fue el espíritu que levantó a Jesús de los muertos? Dice que si el espíritu que de aquel que levantó, dice que levantó de los muertos a Jesús, aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús se llama el Espíritu de Dios, Dios mismo. Dice, gloria a Jesús, dice la palabra de Dios, mora en vosotros. Óigame, si el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos, mora en nosotros, dice la palabra de Dios. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ve? Si también Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, dice la palabra de Dios, el mismo Espíritu que es el Espíritu de Dios, que levantó a su Hijo entre los muertos, que fue Dios mismo, dice, ese mismo vivificará también vuestro cuerpo, o sea, dará vida a nuestro cuerpo, mortales, o sea, la carne aquí, a este cuerpo que vivimos ahora, mortales, ¿ves? Mortales, por su Espíritu que mora en vosotros.
¿Ve? Por su espíritu que mora en vosotros. O sea que cuando usted se arrepiente y se convirtió en Jesucristo, aunque usted estaba, esta carne estaba muerta, ahora por el Espíritu de Dios dio a este cuerpo mortales, nuestro cuerpo mortales, porque este no es el cuerpo verdadero que vamos a tener, pero mientras el Espíritu de Dios está ahí, Dios vivifica, da vida a esta carne. Esta carne vive, porque el Espíritu de Dios es vida. Y Dios le da vida, porque le dijo el profeta, esos huesos vivirán. Bueno, tú lo has dicho, Señor. Porque es que está hablando en el sentido espiritual, porque Dios es que da vida. Perdón, Dios da vida. Dice la palabra de Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo palpable a eso que estamos leyendo para que entendamos lo espiritual. Dice la palabra de Dios que en Hebreos capítulo 7, que esos sacerdotes eran hombres mortales. Los sacerdotes levíticos eran hombres mortales. ¿Por qué? Porque ellos, aparte del pecado de ellos, también cargaban todo lo, cuando se estaba haciendo ese rito, también cargaban todo venía más pecado sobre ellos, lo del pueblo. Dice que los que practicaban este servicio eran hombres mortales, pero uno daba testimonio de que vivían. Que fue Dios que lo puso. Para ese servicio estaban vivos, vivían, ve, porque el Espíritu de Dios que estaba en ellos le daba vida a su carne mortales. Así el Espíritu de Dios nos da vida a nuestras carnes mortales cuando vivimos, cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros. Eso es lo que quiere decir aquí claramente. Para más claro pongo esos ejemplos. Lo digo para siempre. Dice en el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ve, nosotros no le debemos nada a esta carne, hermano, porque esta carne no, es viciada, es un hombre viejo viciado que vive viciado en el vicio. Nosotros somos deudores, pero de Jesucristo, hermano. Somos deudores del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos una deuda no con esta carne. Yo no tengo que agradecerle nada a esta carne. Yo no tengo que hacerle a esta carne no tengo que hacerle fiel a esta carne. Mi deuda no con no es con mi carne, mi deuda es con el Espíritu de Dios. Su deuda es con el Espíritu de Dios. Somos deudores, pero no de la carne, sino deudores, Dios mío, deudores del Espíritu de Dios, para que no andemos conforme a ella. Dice la palabra de Dios. Dice en el 13, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Ve? Lo mismo que estoy diciendo, si andamos conforme a los deseos del mundo, a los deseos de la carne y seguimos en ellos, estamos muertos. Aunque usted te quiera amar a Dios y amar el mundo, sigue muerto. Espiritualmente está muerto. Pero si usted renunciar y amar a un Señor, si usted elige amar a Dios sobre todas las cosas y renuncia al deseo de la carne, viviréis. Porque Dios le va a dar vida a su cuerpo mortal. Dios le va a dar vida también por su palabra. Gloria a Dios. Pero si seguimos siendo la obra de la carne, aunque estemos muertos, dice, aunque estemos muertos, aunque estemos vivos, estaremos muertos. Porque moriremos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Entendamos esto que lo que está hablando en el sentido espiritual. Cuando usted está haciendo las cosas de la carne, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, cuando usted y yo no éramos cristianos, no seguidores de Jesucristo, estábamos muertos. Andábamos vivos, respirando, sigue hablando. Pero estábamos muertos espiritualmente. El mundo que no se ha convertido sigue muerto espiritualmente. Pero el cristiano que quiere amar a dos señores en su corazón sigue muerto espiritualmente. Tiene que decidirse ahora. Gloria a Jesús para siempre, dice la palabra de Dios. Bendito Dios para siempre. Que tenemos que hacer morir los deseos de la carne, no andar conforme a ellos. Que nosotros, dice la palabra de Dios. Y si hacemos morir la carne, viviremos, dice en el 14, para dejarlo allá. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claro. Todos los que obedecen a Dios. Guiado quiere decir, todos los que oyen son guiados, quiere decir que siguen los mandamientos del Espíritu de Dios, que siguen los mandamientos de Dios. Estos son hijos de Dios. Punto. Hasta aquí me llegó el Señor. Esto no tiene más que darle más explicación y más claridad. Hasta aquí me llegó el Señor. Pero el Señor dice, no puedo
amar a dos señores al mismo tiempo. Mi corazón no puede amar dos cosas al mismo tiempo. Decídete tú, dice el Señor, que me decida yo, que se decida la iglesia de Cristo Jesús hoy, a quién va a amar en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos y las hermanas en el programa Jesús es mi esperanza.